Bien, buenos días, pueden sentarse. Buenos días a todos, a los que nos saludé, sobre todo. ¿Alguien conoce quién es este hombre? ¿Alguno conoce? Acá el hermano sí, ¿alguno? Mi abuelo no. Allá el Gringolandia, allá lo conoce. No me acuerdo cómo era el nombre, pero le decían Coronel Sanders. ¿Sí? ¿Eh? No, Sanders, el apellido es Sanders. Coronel Sanders, creo que el nombre no sé si era un nombre gringo. Este hombre fue, no sé qué no fue, ¿no? Fue granjero, trabajó en trenes, ferrocarriles, varias cosas. Terminó a los 60 años con un restaurante en medio ahí de la ruta en Kentucky, Estados Unidos. Y fue tantas las veces que se tuvo que reinventar en su vida. Este hombre con 60 años seguía trabajando y armó este pequeño restaurante en la ruta ahí en Kentucky. Y hasta que tan mal le salían las cosas que le hicieron un cambio de ruta ahí, no sé si para una ciudad, ok, hubo un cambio ahí de ruta. Y esa ruta por la que pasaba todo el mundo antes, ahora no pasaba nadie, entonces el restaurante se le vino a pique. Y este hombre con 60 y pico de años, sí, 63, muy poca plata y una receta de pollo frito, empezó a ver qué hacía con su vida. Y entonces le fue a ofrecer restaurante por restaurante a ver si alguien la propuesta de él era, bueno, mira, yo te doy la receta de este pollo que es especial, que a la gente le encantaba, y hacemos una comisión, ¿no? Le era una especie de venta de una receta muy buena que él tenía en ese restaurante, pero que se había venido a pique. Y ni uno, y ni había nadie que se la agarraba, no había nadie que se la agarraba, no había nadie, hasta que uno finalmente le elige, es un éxito, va otro y termina franquiciando una cadena que creo que todos conocen. Si me anda esto. ¿Me anduvo o vos lo pasaste? Ahí. KFC. Sí, ahora es furor en Montevideo, si van al nuevo centro shopping o algo, está lleno de gente siempre y estos están en todo el mundo, es como McDonald's o Burger King, estas cadenas gigantes, pero de pollo frito, hacen hamburguesas de pollo, hacen, bueno, todo, comida rápida, ¿no? Pero la receta esa de este hombre, a los 75 años, terminó teniendo éxito en su vida, después tantos fracasos y... 75 años vendió por millones de dólares la receta y la franquicia, bueno, creo que no sé si ya no ha fallecido. Pero la historia de alguien que uno veía, si cortáramos su historia a los 50 o a los 60, ¿no? Muchos fracasos, poco resultado. Michael Jordan, ¿lo conocen? Este sí, el mejor jugador de la historia del básquetbol. Él tiene una frase que me encanta, que dice: he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces han confiado en mí para ejecutar el tiro final que podía decidir un marcador y he fallado ese tiro 26 veces. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito. ¿Sí? Esto no es una apología al fracaso, al error. ¿Por qué ha tenido éxito? Porque se supo levantar cada vez de cada una de esas veces que equivocó. ¿No? Nosotros siempre nos quedamos con el resultado bonito, con la historia exitosa, con el resultado final. Hablaba Michael Jordan, el mejor de la historia. Pero nos olvidamos de todas las veces, imagino lo que le gusta del básquetbol y los que hinchaban por él, las veces que se habrán calentado por ese tiro final que marcaba el partido y lo perdió. ¿No? Porque la historia generalmente nosotros a veces la medimos por fracasos, pero el resultado final muchas veces son fracasos y levantarse de fracasos. Caídas y levantarse de caídas que terminan mostrando el resultado final. Y por último, y vamos a lo que importa, Walt Disney. La historia de Walt Disney, ¿no? el fundador de Disney, es impresionante, impresionante. Walt Disney, cuando era joven, trabajaba en un periódico en Estados Unidos como dibujante y saben que lo echaron por falta de creatividad.
Después de eso tuvo una productora, como la dije, y también bancarrota, se fundieron. Había tenido un personaje que era medio, no me acuerdo cómo famoso, era el Conejo o Oswald o algo así, y por unos malos, el Ema sabe, el Ema conoce la historia, por unos malos contratos que había hecho, se lo terminaron sacando los derechos de autor, hasta que termina con el hermano inventando Mickey Mouse. Y bueno, la historia todos la conocemos después, ¿no? Pero si se hubiera quedado con ese fracaso, esa caída, la historia hubiera sido muy diferente. Estos son ejemplos humanos, normales, terrenales, de personas sin Dios, pero y toda la vida nos muestra de una y otra parte, famosos y no famosos, de vidas que realmente persistiendo a pesar de caídas y fracasos, siempre, muchas veces la vida nos da segundas oportunidades para levantarnos y continuar. Pero estas son todas cosas materiales, ¿no? Hoy Walt Disney no está disfrutando nada de todo lo que hizo. Ni el pollo frito, ni Michael Jordan. Quedaron quizás en la historia, en el recuerdo, podemos ir charlando de ellos, pero no mucho más. Pero a lo que quería ir y introducir todo esto para llevarnos al tema más importante, que es lo que realmente vale la pena, ¿no? Nuestra vida espiritual. Y hablarles y un mensaje de ánimo, de parte de Dios, de su palabra, el Dios de las segundas oportunidades. Si estos hombres, sin Dios, han logrado en las cosas humanas comunes y corrientes levantarse, cuánto más nosotros en nuestra vida espiritual, a pesar de nuestras caídas, de nuestros fracasos, de nuestras una y otra vez, muchas veces, debilitarnos y dejarnos seducir por nuestros enemigos y por nosotros mismos, cuánto más el Dios de misericordia que adoramos y predicamos está dispuesto a levantarnos. Dice Miqueas un pasaje que me fascina, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios? Los dioses de toda la historia siempre son dioses que castigan, dioses que tajantes. Y nuestro Dios es un Dios tajante, es un Dios de justicia, es un Dios que es fuego consumidor, pero es también y sobre todo lo que es Dios, destaca su misericordia. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Amén? Amén. Y quiera realmente que sea un amén convencido, que baje de la cabeza al corazón, que realmente vivamos agradecidos y entregados completamente al Dios de misericordia que una y otra vez nos vuelve a levantar. Porque 7 veces, dice el proverbio, cae justo y vuelve a levantar. ¿Solo 7? Así que si ya caí 7 ya no me puedo levantar. ¿No? Es una manera de decir, una y otra vez puede caer el justo, pero el justo realmente tiene a un Dios que lo levanta de su injusticia, a un Dios que limpia su maldad y lo perdona. Los impíos caerán en el mal, pero nosotros tenemos con qué levantarnos porque tenemos al Dios que levanta y restaura. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque deberíamos haber sido consumidos. Si Dios en su santidad y en su justicia no tuviera misericordia y gracia, hoy no estaríamos aquí ninguno de nosotros. Damos por sentado el despertarnos, damos por sentado el caminar, pero cuando realmente entendemos la santidad y la justicia de Dios, no es compatible con pecadores como nosotros. Pero si estamos hoy aquí es porque hemos sido justificados por medio de Cristo, que murió por nosotros, y hoy Dios a través de nosotros está viendo a Cristo. Y es ese mismo Cristo que nos limpia, nos restaura, no importa lo que hayamos hecho. Por más que las consecuencias se pagan de lo que hayamos hecho, pero no importa, porque Dios no mide nuestras obras, no mide lo que bueno o malo que seamos. Para Él somos trapos de inmundicia, pero nos mira y ve a Cristo en nosotros. Justificados somos por la fe, por medio de Él. Acerquémonos pues, no importa cómo esté tu situación hoy. Yo y nadie conoce realmente los corazones, más que Dios. Y uno a veces ve a un Agustín, a un George, y capaz que ve vidas comunes y corrientes, o ve, mirá qué bien que está con Dios, y capaz que tu vida por dentro está destrozada. ¿Sí? A veces el pecado no es tan notorio que vemos
Y quizás estás necesitando este mensaje hoy. Es decir, por más quizás pecados ocultos que nadie conoce, pero estás luchando y estás viviendo en esa esclavitud del pecado, es el momento de venir a los pies del Señor y pedirle perdón. Perdón y un nuevo comienzo. Es el tiempo de volver a empezar con Dios, que levanta siempre, no importa cuántas veces y no importa lo lejos que haya caído. Siempre es un Dios de misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como dicen los jóvenes en las redes, no importa cuándo leas esto. ¿No? No importa cuándo leas esto. Siempre, siempre, el que limpia, el que viene a Cristo en pos de perdón, siempre va a haber Cristo para levantarle. Si realmente está humillado de corazón, siempre. Dios siempre da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y por eso el mensaje de hoy quiero 3 cosas decir. Una, no te detengas. No te detengas sin importar la parte del camino en que estemos caminando. No nos detengamos. Porque nuestras caídas no marcan quiénes somos, no definen. No es el punto final de la historia. No te detengas. Y me fascina la historia de Juan Marcos. Porque yo podría hablarles y quiero hablarles, y ustedes las conocen, pero quiero hablarles de otras historias. Pero ustedes conocen la historia de Pedro, ¿no? Ese Pedro que iba a seguir a Cristo hasta la muerte, que lo seguía y todo, pero Pedro, va a cantar el gallo 3 veces y me das. Y el gallo cantó y Pedro lo negó. Realmente Pedro negó a su Señor. Cuando lo vemos realmente en la historia, nos metemos en la historia, es tremendo lo que hace Pedro. Y es tremendo cómo Dios restaura a ese hombre. Ese hombre que yo siempre bromeamos con esto, ¿no? Cómo los otros discípulos mirarían a Pedro, que en las malas se borró. Pero es ese Pedro que Dios restaura y lo levanta y es una bendición en medio de la iglesia. Y vemos su predicación en Hechos y vemos cómo llegan un montón a través de él y Dios lo usa para predicar en judíos y a los gentiles y expandir el evangelio a todo el mundo. Ese hombre, Dios usa a los quebrantados, usa a los que se saben débiles, pecadores, a los que ven una y otra vez lo difícil que es correr contra el viento. Porque uno realmente solo sabe lo fuerte que es el viento cuando corre contra él, cuando ve el poder de la maldad de nosotros mismos, el poder de nuestros enemigos, de nuestra propia carne, que una y otra vez nos lleva, el poder de todo lo que está a nuestro alrededor, que lucha para que nosotros vivamos en la orilla y afectados continuamente por el pecado. Pero siempre hay un Dios que levanta y restaura y quiere convertir el Pedro que traiciona en el Pedro que lidera la iglesia. Juan Marcos, pero pensaba también en David, ¿no? Otro ejemplo famoso. Si pensamos en restauración, pensamos en un Pedro, pensamos en un David que, ¿no? Que adultera con Betsabé. ¿Se acuerdan de esta historia? Adultera con Betsabé, pero no solo adultera, no lo deja ahí, sino que la embarra más y más. Porque el pecado, si uno no frena, sigue. Y el pecado una cosa trae la otra. Y una mentira la otra. Y el pecado es un camino de ida. Si realmente uno no frena y se arrepiente delante de Dios. Y vemos el adulterio y después vemos toda su planificación para asesinar a Urías. Y David paga el precio de haber ese pecado. Nunca la misericordia de Dios. La predicamos con toda nuestra fuerza, pero no quiere decir de que no paguemos la consecuencia del pecado. Por eso siempre llamamos a vivir vidas santas. No hacemos una apología del error, no hacemos una apología del pecado. Total, pecado porque igual Dios nos va a restaurar. No, por eso la santidad es tan importante, por eso vivir en justicia. Dios nos ha dado todo para que no caigamos, dice Pedro. Pero si hemos caído, tenemos al abogado, al fiel y justo, para que nos levante. Y Juan Marcos, ahora sí voy a Juan Marcos. Es quizás un caso de estos secundarios que no son tan conocidos. ¿Cuántos conocen a Juan Marcos? Son pocas manos, hay muchos que no lo conocen y es una historia que vale la pena conocerla. Vamos a leer Hechos 13. Bueno, a Marcos lo conozco, claro, es verdad. Pero eso lo vamos a dejar ahora para después.
Incluso en algunos pasajes como el que vamos a leer ahora, no dice Juan Marcos, dice solo Juan. Y por eso está bueno, no. Ahora vamos a entender quién es este hombre. Acá estamos en la historia de la iglesia, ¿no? Bernabé y Saulo Pablo en su primer viaje misionero. Dice versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, ¿se acuerdan de Bernabé? ¿Sí? Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este no es el del Evangelio de Juan, este es Juan Marcos. Si alguno lo está leyendo en NTV, en una tradición viviente, dice Juan Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. No, estamos acá, Pablo y Bernabé llevan, y Bernabé, ¿sí?, el que vemos muchas veces viajando con Pablo, clave en la historia de la iglesia primitiva, es el tío. Vemos en otros pasajes que es el tío de Juan Marcos. Y Bernabé dice, vamos a llevarlo con nosotros para que nos ayude en este viaje misionero. Y Juan va. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. ¿Sí? Ahora dejaron ahí, se fueron a otro lugar. Pero, ¿qué dice? Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Sí? Y hasta ahí eso es lo que nos dice esa parte de la historia. Pero vamos, unos capítulos más adelante, el capítulo 15, los últimos versículos del capítulo 15, ¿no? No sabemos, hasta esa parte de la historia, no sabemos mucho por qué se volvió a Jerusalén. Ni darle mucho sentido a esa historia. Le empezamos a ver lo que había pasado un poco más, entendemos, cuando leemos este pasaje. Porque siguen, ¿no? Pablo y Bernabé trabajando en el Señor y ahora en su segundo viaje misionero. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿No? Volvemos, vamos a llevarlo como lo llamamos la otra vez. Pero ¿qué dice? A Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, se llevó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. No podemos ir más allá del texto y saber más del texto, pero lo que sí sabemos es que Pablo no estaba muy contento con Juan Marcos, porque lo que nos dice ahí, si leen otras versiones, habla de que
No sabemos por qué, si fue por miedo a la persecución, o no hay que especular demasiado sobre eso porque la Biblia no lo dice, pero Juan Marcos, cuando estaba en la cancha, abandonó y se fue, volvió para Jerusalén, y eso a Pablo no le gustó nada. Entonces cuando lo querían volver a llamar, Pablo dijo no, a este no. ¿Sí? Juan Marcos vemos acá, y hasta acá nos quedamos como una especie de, si nos quedamos con la historia de Juan Marcos hasta acá, vemos un desertor, ¿no? Un flojito. Alguien que abandonó en el ministerio, ¿no? En medio de estaban yendo y predicando el evangelio, se volvió para atrás para Jerusalén. Y tanto así que a Pablo le molestó. Pero esa puede ser, ahí termina la historia. No, sigue la historia. Miren lo que dice 2 Timoteo 4:11, mucho tiempo después. Pablo habla, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Me es útil para el ministerio. Bendita gracia de Dios. Bendita gracia de Dios que forma al desertor, al que abandona, a que Pablo no lo quiere llevar consigo porque este nos abandonó, lo convierte, por favor tráiganlo porque este es útil para el ministerio. ¿Sí? Juan Marcos persistió en la gracia de Dios y tuvo un Bernabé que seguro lo acompañó y trabajó en él en su vida y lo discipuló. Y ese hombre que hoy, si nos quedamos acá en la historia, vemos un fracaso, ¿sí? Vemos una parte de la historia, terminamos viendo cómo este hombre era útil, que incluso el propio Pablo lo llama para que sea útil para el ministerio. En Colosenses también dice, os saluda Aristarco, mi compañero de prisiones, y Marcos, el sobrino de Bernabé, que estaba junto con Pablo ahí, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Mirá el desertor, cómo se convirtió útil en un consuelo para Pablo, una clave en medio de sus prisiones y de su obra. Nunca la historia termina ahí, siempre hay gracia para todo aquel que quiera continuar y avanzar y persistir en la gracia. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Eso no es en Colosenses, eso es en Filemón. Cuando termina saludando a Filemón, le cita estos hermanos que estaban juntos. Y miren a Pedro, no solo Pablo, sino para Pedro. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Este hombre no solo fue de una gran utilidad para Pablo, sino que se había convertido en el hijo espiritual de Pedro. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Y lo que decía el hermano, no conocemos, Juan Marcos, capaz que lo citamos, no conocen, pero todos conocemos el evangelio de Marcos. ¿Quién escribió ese evangelio de Marcos? Este mismo hombre. La gracia de Dios siempre está para levantar, incluso en cualquier caída, en falla, en dudas, quizás yo creo que deben haber sido motivos muy nobles los que lo llevan a él a volver a Jerusalén, en ese miedo quizás a la persecución, no sabemos. Pero lo que sí es que siempre la gracia de Dios está para restaurar y generar aquel que quizás no fue útil y hacerlo útil para la gloria de Dios. Segundo punto, no te hundas. Porque vos capaz que me decís y me escuchás y yo no sé cada uno, pero dice, bueno, pero me estás hablando de un... Tampoco hizo nada muy malo, ¿no? ¿No? Juan Marcos, pobre, solo, digo, no es que se mandó la gran macana, solo abandonó en un viaje misionero. Pero después al ratito estaba viajando con Bernabé a Chipre. No es tan malo, ¿no? Y nosotros generalmente y yo creo que si realmente a uno lucha con un pecado, se mira a sí mismo y ve que es el peor pecado de todos. Si realmente uno es consciente de su miseria, mira su miseria y a veces decimos, nosotros no tenemos solución, no hay solución para nosotros. A veces caemos tan bajo que decís... Y descubrí estos días en la Biblia un personaje que no conocía su historia, que es la de Manasés. ¿Algunos conocen la historia de Manasés? Tampoco, es muy conocida. Manasés, vamos a leer la historia, 2 Crónicas 33.
Y este mensaje es poderoso porque es la gracia de Dios que siempre lucha, que siempre tiene que ser más fuerte y resonar más fuerte sobre el acusador de nuestras almas. ¿Sí? El que siempre está para decirte, no, ya está, no da, contigo no da. ¿No? Vos, a Dios, con Dios estás jugando, vos con Dios, no, ya está, vos no servís para nada. ¿Qué le vas a venir perdón a Dios? Sos un hipócrita. Ese es el acusador de nuestras almas que siempre está ahí para castigarnos, para hacernos miserables, esclavos. Pero siempre hay un Dios de gracia que te dice, no importa lo que hayas hecho, por más que vos creas que es lo peor del mundo, Dios está para restaurar. Y acá hay una historia clara de cómo creo que nadie ha vivido lo que vivió Manasés y ha hecho lo que hizo Manasés y ver su historia de restauración. Segunda de Crónicas 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. ¿Sí? Hizo todo lo malo y destruyó todo lo bueno que había hecho su padre Ezequías. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente, pero ahí mismo, dentro de la casa de Jehová, Manasés edificó altares. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinom. Sacrificó a sus hijos. No creo que ninguno de ustedes haya hecho eso. Y observaba los tiempos, miraba a agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Miren cómo dice, me encanta. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira, ¿no? Siempre en estos reyes habla, ¿no? Se hicieron lo malo, hicieron lo malo. Acá dice se excedió en hacer lo malo. Se le fue la moto. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿No? Dios mandaba a los hijos de Israel a destruir las naciones enemigas que hacían aberraciones. Él dice que hizo más mal que todas esas naciones. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y se termina su historia acá. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, Dios no le escuchó porque su maldad era demasiada. Dios no le escuchó porque se había excedido. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, volvió a hacer lo que tenía que hacer, restauró su vida, se arrepintió y empezó a hacer las cosas. Todo lo malo que había hecho lo empezó a restaurar, poco a poco. Dice en el versículo 15, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová
y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Este hombre había hecho todo lo malo delante de Dios, pero cuando se arrepintió, realmente se arrepintió, cambió de rumbo, no fue de boca para afuera, no fue solo en la angustia y después cambio, sino que realmente en la angustia Dios usó lo que había pasado con él, lo que le venían a hacer los asirios, su prisión en Babilonia, su angustia, la llevó y le tocó y le habló profundo de su corazón. Y ese hombre se arrepintió, pero ese arrepentimiento fue genuino, fue real. Hubo un cambio de vida y empezó a hacer todo lo malo, empezó a cambiarlo. Eso es el arrepentimiento verdadero y ese es el arrepentimiento al que Dios nos llama. Y cuando hay ese arrepentimiento, Dios siempre está para perdonarnos y restaurarnos. Dice, versículo 18, los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también. Su oración también está escrita. ¿Y cómo fue oído? Todos sus pecados y su prevaricarización, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas. ¿Sí? Dice, yo leí no está en la Biblia, por eso es un paréntesis, porque no nos quedó en el canon que tenemos del Antiguo Testamento, pero la tradición judía y antigua cuentan de que él era contemporáneo de Isaías y dicen, esto lo pongo entre paréntesis porque no lo dice la Biblia, pero nos sirve para tener una idea, de que él fue que mató al profeta Isaías. Dice que lo cerró en dos. ¿No? Eso es lo que algunos libros de la época de judíos dicen sobre él. No lo digo 100% porque no lo dice la Biblia, pero para que tengan una idea del nivel de perversión de este hombre. Imagínense, imagínense ustedes, o sea, no hay nivel de pecado, o sea, creo que es de los casos más perversos que vemos en la Biblia, pero en esa perversión hubo restauración. El pueblo pagó las consecuencias. Una y otra vez se habla de las consecuencias que pagó por Manasés. Su hijo siguió un camino de maldad, Amón. Pero hay restauración, hay perdón. Y siguiendo con el tema, no te hundas. Yo te decía, no te hundas porque aunque para vos parezca el pecado más fuerte y más grande, el tuyo, no lo es. No lo es. Sí, es el que vos conocés, sabés de tu pecado, de tu pecaminosidad, pero no es lo que determina que no puedas seguir con el Señor. El Señor restaura a pesar de lo que hayas hecho. Pero además de eso, no te hundas dejando que el acusador te gane la cabeza, pero no te hundas solo tampoco. Hay un pasaje que nosotros siempre le usamos para los casamientos y para el amor. Pero se puede usar porque el matrimonio es una relación, pero está hablando de la relación de no estar en soledad. Acá está hablando Salomón en Eclesiastés. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero, ¿cómo? Hay del solo, hay del que se aísla, hay del que dice, bueno, yo ahora lo voy a arreglar de alguna manera y después veo cómo lo manejo. Hay del que, no, hay del solo. Siempre Dios nos hizo para vivir juntos. Caigo, me doy cuenta de mi pecado, voy en busca de ayuda en medio del cuerpo que Dios me hizo para habitar juntos. Que cuando cayere, hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante porque se aísla, porque arma su burbuja, porque así nadie crece. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y siempre lo pensamos, ¿no? El hombre, el esposo, la esposa, y Dios, y está bien. Pero también es yo, mi hermano y el Señor. El cordón de 3 dobleces. ¿Sí? Y realmente ahí es donde Dios es glorificado. Cuando yo me caigo, a pesar de que me caigo, encuentro la gracia en Dios y en mi hermano que me abraza, me levanta, me restaura y dice, vamos, continuamos juntos para proseguir y alabar y vivir una vida que glorifica a Dios, que se glorifica en nuestra debilidad. Él se glorifica en nuestra debilidad, como dice Pablo. Si su poder se manifiesta cuando somos débiles, ahora ves al débil, ves cómo Dios restaura y levanta. Y no hay mayor manera de glorificar a Dios de eso.
ver a este y decir, mirá lo que era este y mirá lo que Dios hizo con este. Gloria a Dios por eso. Pero tampoco juegues. Diga. Es Eclesiastés, sí, yo dije Eclesiastés, es por la presentación. Eclesiastés 4 creo que es. Eclesiastés 4 y algo. Pero tampoco juegues. Siempre hay que tomar la Biblia por entero. Y algo veníamos diciéndolo, pero vemos el caso de Saúl. ¿Sí? Este hombre que Dios mismo lo llamó. A ver si yo ponía... Bueno, ¿ustedes se acuerdan? No sé ni qué hora estoy. Primera de Samuel 13. ¿Se acuerdan? Algunos conocen, la mayoría conocen la historia de Saúl. ¿Qué le había dicho Samuel? A ver, los que saben. Participativo. ¿Qué le había dicho Samuel? ¿Quieren leerlo? Vamos a leerlo. Pero muchos tienen que conocer esta historia. Bien. ¿Y qué hizo Saúl? Pero... ¿Se acuerdan de esa historia o no? No me dan señales de que la conozcan, entonces yo entiendo que se la tengo que leer, no sé. ¿La conocen o no? ¿Sí? Bueno, después la pueden leer si quieren. Pero Samuel le había dicho que lo espere para hacer el holocausto. Y Saúl manejó las cosas como él quiso y hizo antes de que llegara Samuel, porque Samuel no llegaba, entonces a veces hacemos lo mismo, ¿no? Dios parece que no llega, Dios parece que no, entonces ¿quién lo tiene que hacer? Agustincito. Que él maneja las cosas por su fuerza y puede arreglar todas las cosas como él puede y quiere. No, había que esperar lo que Dios había dicho y Samuel llegó justo a tiempo. Pero cuando Samuel llegó vio que Saúl había hecho el holocausto. ¿Y qué le dice ahí Samuel? A ver en qué versículo, capítulo 13. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿locamente has hecho? Bien. Vamos del 9. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿sí? Cuando estaba terminando de hacerlo, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle, ¿no? El falluto. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. ¿La culpa de quién es? Siempre del otro, ¿no? Nunca nuestra. Se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, ¿no? Toda la excusa, no es porque yo hago las cosas como yo quiero. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Justificación espiritual siempre tenemos para nuestras caídas. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Bueno, sigue, ¿no? Pero vemos que la historia tampoco queda ahí. Dios le da una segunda oportunidad a Saúl. ¿Sí? No es que con Saúl, le da una segunda oportunidad a Saúl. Y vemos en el capítulo 15, ya, si leen el título ya les hace un spoiler ahí, ¿no? Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiadas de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿No? A estos hay que destruirlos por completo. Este pueblo enemigo, horrendo. Dios, su justicia, quería que cayera todo sobre ellas. Y mandó a Saúl a que lo hiciera. ¿Sí? Pero vemos versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag. ¿Pero qué tenía que hacer?
Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. ¿Cómo vamos? ¿Qué tenían que hacer con ellos? Más todo lo que era vil y despreciable, sí, eso destruyeron. Lo que nos sirve nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. A ver si sigo. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Cómo que hiciste todo? ¿Esto que estoy escuchando qué es? Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído. ¿Por qué? No, Dios le había dado una segunda oportunidad, pero acá Saúl no entendió nada, no aprendió nada. No aprendió de la gracia de Dios, del arrepentimiento verdadero, y siguió siendo el mismo Saúl, peor. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Siempre la excusa, la justificación. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y me fascina este contraste. El hombre, Saúl, dando su veredicto sobre sí mismo. Y muchas veces somos así, ¿no? Tenemos que dar nuestro veredicto sobre nosotros mismos. Somos así, intachables, esto, lo otro. No, sí. Tengo estas debilidades y estas cosas, pero no somos así. Bueno, ahora dice Samuel: déjame decirte lo que Dios dice de vos. No lo que vos mismo decís de vos mismo. Porque siempre nosotros tenemos una visión más alta de nosotros mismos. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y sigue justificándose. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, culpa de ellos, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, en el servicio que a veces haces y pensás que eso va a aparentar tu vida, esto, lo otro, como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Dios conoce el corazón, no solo el pecado de boca para afuera, no el que juega con el pecado, sino cualquiera que realmente viene y se arrepiente, Dios lo perdona, pero no aquel que sigue jugando a ser soberbio y que él puede controlar las cosas. La historia bueno, después más adelante, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Después vemos el capítulo 16. Es tremenda, es triste, trágica esta historia, pero es porque alguien se empeñó en no abrazar la gracia y en seguir siendo soberbio y pensando que uno puede manejar a Dios como uno quiere. Si crees eso, quiera Dios que a tiempo, ahora, dejes de pensar eso, que vos podés manejar tu vida como querés, que vengo cuando quiero, aparezco cuando quiero, hago lo que quiero, manejo yo los tiempos. Total, Dios es Dios de gracia, Dios me va
No, porque hay un momento que Dios a veces dice hasta acá. Y lo vemos en la historia de Sansón, que jugó y jugó y jugó con la gracia y jugó y jugó. No, pero sabía todos los jeitos de Dios, ¿no? Él sabía que si hacía esto, pasaba esto, y si hacía esto, pasaba lo otro. ¿No? Él controlaba la situación y podía manejar a Dios como él quería, hasta que Dios dice, basta. Él pensó, saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que esta vez, ya está, Jehová ya se había apartado de él. Por eso predicamos la gracia de Dios, pero también predicamos su justicia. Porque es todo el mensaje de la Biblia. Pero quiero enfatizar, porque sobre la justicia se deleita en misericordia. Y ese es el mensaje. Quiero hacer un pero, un punto y coma, una atención a no jugar, a no tener. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No tengas en vano la gracia de Dios, no juegues con ella. Pero sabe que si realmente uno en el caminar tropieza y cae, Dios siempre está para levantar al que realmente se arrepiente y se humilla. Y el pasado muchas veces nos atormenta, es parte de esto que te hace hundir, que te hace detenerte, porque te hace mirar para atrás y decir, pero no sos aquel, no sos el que hiciste esto y lo otro. Muchas veces la gente nos hace recordar todo lo que hicimos o lo que fuimos o lo que pasó con nosotros. Y es horrible. Nosotros muchas veces como hermanos no somos administradores de la gracia de Dios, como Dios nos llama a ser. A veces me habla de alguien, sí, aquel, ¿te acordás de aquel? No, si realmente hemos visto cómo este hombre en la gracia de Dios ha sido transformado, esta mujer, cómo en la gracia de Dios ha sido transformado. Creamos en la gracia de Dios, prediquemos la gracia de Dios, vivamos la gracia de Dios. Por eso, ponía el ejemplo del auto, en el auto tenemos un gran vidrio gigante, el parabrisas para mirar hacia adelante. Entonces dice Pablo, ayer lo leíamos, Filipenses 3, ¿no? Dejo lo que está adelante y me extiendo, dejo lo que está atrás y me extiendo lo que está adelante. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Por eso un gran espejo, pero tenemos uno acá y dos acá para mirar y tener en cuenta el pasado, porque el pasado, la Biblia nos llama a, como le llama a las varias iglesias en Apocalipsis, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Porque tampoco, por más que el Señor, como leíamos en Miqueas, echa nuestro pasado, borra nuestros pecados y lo tira al fondo del mar, nos llama a recordar para no tropezar en la misma piedra. Porque hay una frase muy conocida que decimos, ¿no? en la historia, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y el cristiano que no conoce, bueno, podemos hablarlo de historia, de teología también, pero su propia vida, que no conoce todas las veces cómo cae en el mismo patrón y no se da cuenta de que siempre es su mismo patrón que cae y que lo lleva a caer, cuando uno no se para delante de Dios y cuando está fortalecido en el Señor, dice, no voy a permitir que este mismo patrón ocurra. Yo sé que pasa esto y me lleva a esto y termino cayendo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora que estoy fortalecido en el Señor? Recuerdo de dónde he caído y digo, esto no va a volver a pasar. Corto por lo grueso, esto y esto. Así no caigo con la misma piedra. Eso, el Señor nos llama a mirar el pasado, a no ser tan bobos tampoco. Pero no a que ese pasado nos acuse, nos culpe, sino poder soltar esa mochila y proseguir adelante, proseguir a la meta. Y ya termino con esto y una historia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, recibirá misericordia. Este es el gran resumen. ¿Sí? El que es obstinado como Saúl, como Sansón, no va a alcanzar. Pero aquellos que realmente, incluso hasta un Manasés, ¿Manasés qué hace? Confiesa, reconoce y se aparta y cambia de rumbo. Paga las consecuencias, pero vemos la humillación y el arrepentimiento en su vida. Termino con esta historia que los jóvenes la conocen, porque yo en otro tema la usé. En el Ombú también la compartí, pero es una historia que la mayoría de ustedes no la conocen y a mí me fascina y me encanta contarla. Que es la historia de este chico, de Daniel. Daniel le gustaba jugar con
con las ondas, con las piedritas. Había un niño, Daniel, que visitaba a sus abuelos en su granja. Le dieron una gomera, una onda, para que jugara afuera en el campo. ¿Sí? Había ido a la casa de los abuelos, tenía todo el campo para él, y empezó a jugar a lo David ahí, a tirar piedritas con la onda. Él practicó en el campo, pero nunca pudo darle a su objetivo. Ya un poco desanimado, regresó a la casa para la cena. ¿Sí? Había estado jugando en el campo con las piedritas, le quería pegar ahí a eso y nunca le pegaba, dijo, me voy a cenar. Mientras caminaba de regreso, vio el pato más querido por su abuela. ¿No? La abuela tenía unos patos ahí y vio ahí el patito Juan, que era el más querido. Y con un impulso le tiró un tiro con su onda, le pegó al pato en la cabeza y lo mató. Él estaba impresionado y consternado. Nunca se hubiera imaginado, ¿no? En un momento de pánico, él escondió el pato muerto entre una pila de pasto seco y en ese momento vio que su hermana lo estaba observando. ¿Cómo son las hermanas, eh? Rebeca, se llamaba, lo había visto todo, pero no dijo nada. Después del almuerzo de ese día, la abuela dijo, Rebeca, vamos a lavar los platos. ¿Sí? Siguió la vida normal, Rebeca lo vio, se cayó la boca. Después del almuerzo del siguiente día, la abuela le dijo a Rebeca, vamos a lavar los platos. Pero Rebeca dijo, abuela, Daniel me dijo que él quería ayudarte en la cocina. Luego le susurró a él, ¿te acordás lo del pato? Así que Daniel lavó los platos. Más tarde ese día, el abuelo les preguntó a los niños si querían ir a pescar. Y la abuela dijo, lo siento, pero necesito que Rebeca me ayude a hacer las compras. Rebeca solo sonrió y dijo, bueno, no hay problema, porque Daniel me dijo que te quería ayudar. Ella susurró nuevamente, ¿te acordás quién mató al pato? Así que Rebeca se fue a pescar y Daniel, pobrecito, se quedó ayudando. Después de varios días en los cuales Daniel tuvo que hacer tanto sus tareas como las de Rebeca, él finalmente no pudo soportarlo más. Él le confesó a su abuela que había matado al pato. Le contó todo. La abuela se arrodilló, le dio un abrazo y le dijo, corazón, yo lo sé, ¿sabes? Yo estaba parada en la ventana y vi todo lo que pasó. Pero porque te amo, yo te perdono. Solo me preguntaba, ¿cuánto tiempo más permitirías que Rebeca te hiciera su esclavo? ¿Cuánto tiempo más ibas a permitir que Rebeca te use como quiera y te mantenga así, esclavo de ella, sin utilizar todo tu potencial, sin disfrutar la vida? Y es tal cual el ejemplo con nosotros. Muchas veces vivimos abatidos por el pecado que nos asedia, vivimos abatidos, vivimos y estamos acá, pero no estamos viviendo realmente y disfrutando el gozo de la salvación porque batallamos con pecados muchas veces ocultos, muchas veces que nos llevan a vivir vidas arrastradas, miserables. Pero Dios quiere perdonarnos de eso. Dios quiere que realmente confesemos, que nos abramos, que vengamos a Él en busca de misericordia, porque Él siempre, como la abuela, que lo ve todo y que siempre está para abrazarnos y levantarnos, pero no quiere que seamos esclavos del pecado y del enemigo de nuestras almas. Quiere levantarnos. Quiere usarnos, quiere llevar realmente nuestro potencial como hijos de Dios, que disfrutemos del gozo de la salvación y vivamos en gracia, disfrutando de la gracia. Y la gracia nos impulsa a obedecer. Cuando uno ve esta historia, te das cuenta que el nieto queda enamorado de su abuela y quiere vivir y siempre con su abuela. Y es así con el cristiano. Cuando más experimentamos la gracia de Dios, más amamos a Dios. Más lo amamos, más perdonamos a otros. Más damos de gracia a otros y más queremos obedecer a Dios porque es el Dios que cuando todos nos apuntaron, es el Dios que nos levantó con su mano. Ese es nuestro Dios de misericordia. Señor, bendito Dios de gracia, que nos ha rescatado a todos con tu salvación, pero que sigues con los brazos abiertos para levantar a todo aquel que venga ante ti y se arrepienta y se humille. Siempre estás, Señor. Siempre estás con tus brazos para levantarnos. Ayúdanos a ser sabios.
y humildes y dejar de jugar con el pecado como Sansón, como Saúl, creer que podemos manejar nosotros la historia. Ayúdanos, rompe, sacude nuestras estructuras, que nos rindamos a ti y realmente sepamos que tú eres Dios que lo gobierna todo, que todo está en tus manos, que todo tú lo sabes, que nada te podemos ocultar, que no hay mayor gracia que justamente rendirnos a tu gracia y postrarnos delante de ti. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, te pido por cada uno de mis hermanos que levantes a aquellos que están caídos y los restaures por el poder de tu gracia. No importa la fachada que uno pueda mostrar, siempre, y yo lo sé, Señor, y tú lo sabes porque me conoces, podemos aparentar mucho, pero tú conoces lo profundo. Por eso, Señor, te pido por cada uno, porque tú conoces a cada uno y tu espíritu escudriña y revela a cada uno. Señor, te pido que en este momento sea un tiempo de restauración, de perdón, de confesión delante de ti. Decirte, Señor, basta, no quiero esta vida de pecado, quiero volver a empezar contigo. Quiero volver a disfrutar de tu abrazo y de tu gracia y de caminar contigo. Señor, derrama tu gracia sobre nosotros como lo haces siempre. Y que tu Espíritu, Señor, ilumine cada corazón y nos lleve a todos a vivir vidas abrazadas y aferradas a ti. No hay mejor vida que contigo, Señor. El pecado es una porquería, una esclavitud, una mentira, una ilusión de felicidad que no trae felicidad sino muerte. Y tú eres la vida que nos arrastras a ti y quieres que realmente disfrutemos y nos sumerjamos en el río de agua viva que eres tú, Señor, que da fruto y vida alrededor. Señor, obra en medio nuestro, glorifícate en nuestras vidas por tu gracia, porque tu gracia se perfecciona y realmente se demuestra en débiles como nosotros. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén.